Allende, siempre Allende. El 11 de septiembre está marcado en la memoria de los pueblos que luchan por su libertad. En esa fecha, en 1973, un artero golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos asesinó no solo al presidente chileno Salvador Allende, sino a la esperanza de un pueblo que, como pocos, intentaba un camino distinto, confiando en su dignidad y fuerza. Es un episodio imprescindible para las generaciones que le seguimos. Yo mismo, hace años, publiqué un cuento sobre ese funesto día, con mis pobres aparejos literarios que bien poca justicia le hacen a la figura del expresidente chileno. Escribí sobre el dolor de entonces, sobre la necesidad de la poesía y la rebelión de ahora. Quien quiera leer dicho cuento puede encontrarlo en el sitio de Omovespa con el título de 11 de septiembre, el golpe, o seguir el enlace que aparece en la pantalla. Sin embargo, es mucho más importante escuchar o leer al propio Salvador Allende al menos cada 11 de septiembre. A continuación, reproducimos un fragmento de uno de sus discursos más hermosos. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Por supuesto, no es necesario estar de acuerdo con todo lo dicho por el expresidente para apreciar la potencia de su mensaje. Yo en particular no creo demasiado ni en la unión de Latinoamérica, ni en México, ni en la juventud que Allende defiende con cierta ambigüedad. Para empezar, los latinoamericanos se han matado entre ellos tan frecuentemente como los europeos o los africanos. México, por otro lado, es un país fundamentalmente clasista, racista e injusto, y así debería ser aceptado como un comienzo para cambiar esta realidad. Con respecto a la juventud, no habría más que recordar el ejemplo de José Saramago y personas similares, quien aún antes de su muerte en el 2010 fue un ejemplo de combatividad, aún con sus 80 y tantos años a cuestas. En todo caso, la posibilidad de la crueldad y la belleza están tan equitativamente distribuidas entre pueblos, continentes, sexos y edades, que adoptar etiquetas como mexicano, mujer, europeo, joven, con un orgullo que debe defenderse a toda costa,
Es solo un error de pensamiento narcisista, diría yo, y sobre todo un truco para saciar nuestra no siempre justificada necesidad de pertenecer a algún grupo. Esto, por supuesto, es debatible, pero al menos desde mi punto de vista, no creo que haya nada especialmente defendible en la substancia mexicana que la haga distinta a la substancia chilena, latinoamericana, eslava o nepalés. Pa' pronto, ni siquiera estoy seguro que esas substancias nacionalistas existan. Me parece que al menos en últimas fechas esas sustancias nacionalistas en todo caso sirven sobre todo para las chelas, para los cohetes, para los chiles en nogada, para los gritos destemplados de septiembre. Por supuesto no hay nada censurable en esto. Bienaventurados somos de poder participar de los placeres del pozole, los tequilas y José Alfredo Jiménez cantado a voz en cuello, pero hay que aceptarlo. Nada de eso es, en principio, útil para conformar una oposición política que luche de veras por la justicia y en contra de los gobiernos opresores y la desigualdad económica y social que aquejan a México y al resto de los países de Latinoamérica y yo diría del mundo. Sin embargo, eso no quita un ápice de potencia al mensaje de Salvador Allende, especialmente para alguien como yo que ha pasado buena parte de su vida en espacios universitarios. Este discurso de Salvador Allende es especialmente fuerte porque en él se enarbola una crítica a los universitarios que olvidan la responsabilidad social que cualquiera debe tener, pero que es aún más necesaria, hablando de gente que tiene la oportunidad de acceder a espacios de educación superior. Allende habla con toda certeza de la necesidad de la conciencia social en médicos, profesores, maestros, estudiantes y cualquier tipo de profesionista en un país en que las universidades cada vez excluyen en mayor número a los que menos tienen. Esta exclusión es hoy en día aún peor que en los tiempos en que Salvador Allende dio este discurso en la Universidad de Guadalajara. También es importante ese discurso que desde el marxismo crítico y dejando atrás dogmatismos estúpidos, se acerca al discurso religioso, al mensaje de Cristo, dice Allende, especialmente cuando este mensaje implica echar a los mercaderes del templo. Esto es sumamente importante, en especial en un México en que el Estado parece escuchar más a los consejos empresariales que a las necesidades del pueblo. En un país como México, en que el presidente invita a los mercaderes más poderosos de esta tierra a la rueda de prensa mañanera para contar con el espaldarazo necesario para su gobierno, como pasó hace no mucho con Carlos Slim Elu. ¿En serio no hay nadie que se indigne de que en un país con una de las mayores desigualdades del mundo viva el hombre más rico del mundo? ¿Nadie se ha puesto a pensar de dónde sacó su fortuna Carlos Slim y otros empresarios que ahora colaboran con el gobierno? Como vemos, Salvador Allende tiene mucho que enseñarnos, aún desde su historia golpeada, contradictoria y trunca. Mi nombre es Luis Ramírez Trejo y soy un escritor y filósofo independiente creador del proyecto Movespa. Conoce nuestro sitio. Ahí vas a encontrar videos similares y artículos inéditos sobre política, filosofía y literatura. Movespa es un proyecto de autonomía editorial, por supuesto, no recibe dinero ni del Estado ni de ninguna empresa transnacional. Tampoco recibe dinero de Google, YouTube, AdSense o cualquiera de estas grandes transnacionales de la publicidad en Internet. Movespa se debe únicamente a sus suscriptores. Entra. Conoce el proyecto, hay suscripciones desde 50 pesos mensuales y con eso recibes todas las publicaciones. Vamos, únete al proyecto. Muchas gracias.